¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29, señal abierta, 29.1 también señal abierta en televisión digital, además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y en Facebook en tiempo real es Telesucesos Quito. Ahí nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Además, este y todos los programas que se producen y se graban aquí en Telesucesos son colgados a nuestro canal de YouTube que es Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del economista Luis Luna Osorio. El economista es un entendido de la materia económica, actualizado constantemente. Tiene unos boletines que salen de manera quincenal. El pasado boletín del 26 de marzo y es el boletín número 165 y habla sobre la innovación en las empresas. Son 7 años que viene haciendo estos boletines de manera periódica cada 15 días. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Un saludo a usted y a los televidentes. Vamos a hablar y vamos a empezar por el tema del pasado 2 de abril. El lunes 2 de abril, el presidente de la República dio unas medidas que no las podemos de pronto llamar económicas, sino más vale tal vez medidas de austeridad. Se hablaba de que iban a haber incrementos en un sinnúmero de cosas, pero usted, como un entendido del área económica, ¿cómo evalúa, cómo determina estas medidas que se han tomado por parte del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, primero considero yo que las medidas debieron haber sido tomadas con un poco de tiempo antes, porque pues ya prácticamente va un año de gobierno. Y como el último año es un año de elecciones, entonces el tiempo que tiene para actuar realmente es un tiempo limitado, ¿no? Por una parte. Por otra parte, considero que el plan, aún si se lo tomara con el nombre de plan económico, no refleja todo lo que debería hacerse en función de las necesidades del país en este momento. Desde mi punto de vista, por ejemplo, un elemento central para definir qué es lo que puede pasar en el futuro es convocar una asamblea constituyente, porque la Constitución de los 2008 fue hecha para que rija el socialismo del siglo XXI, como decían al principio, 300 años, ¿no? Y esa Constitución fue hecha a la medida del presidente Correa. Entonces, es estatista, es igual se la violentó en su momento, ¿no? A pesar de ser a la medida. Claro, se la violentó. Pero desde el principio yo decía, esta Constitución es estatista, presidencialista, correísta, ¿no? O sea, tenía todos los elementos para hacer lo que después hizo el Correa, de invadir todos los campos de actividad, todas las funciones del Estado e ir por donde nos trajo, al derrumbe en el que estamos. Entonces, bueno, es un plan económico que se lo debía de haber tomado con mucha anterioridad. Hay gente que dice más vale tarde que nunca, pero ¿usted cree que son positivas estas medidas, estas determinaciones? Y sobre todo el poner en práctica, ¿no? Estos temas que los anunció el presidente Lenín Moreno este pasado 2 de abril. Efectivamente, yo creo que además del plan económico, el presidente debía haber definido un gabinete nuevo. Quizás algunos de los funcionarios se mantengan, pero otros no, porque evidentemente la ideología, el pensamiento de algunos de los miembros del gabinete y de otros funcionarios del Estado está alineado con el pensamiento de Correa, con el famoso socialismo del siglo XXI, quedaron muchos. Entonces yo creo que lo que se debió hacer es decir, vamos a hacer esta nueva cosa con esta nueva gente, ¿ya? Y ese hubiese sido un punto muy importante para demostrar que efectivamente estamos cambiando el rumbo. Además, porque hace unos 6-7 meses también hubo un tipo de medidas, si las podemos llamar así, en las cuales se dijo que se iban a vender ciertas empresas estatales, que se iban a vender vehículos que tenían un valor ostentoso, se iba a bajar viáticos, pero ¿en qué quedó eso? O sea, otra cosa es la puesta en práctica de esas definiciones. Efectivamente, y mire, por ejemplo, en el caso de aquellas medidas que tienen que reformar leyes, tienen que pasar por la Asamblea. Y en la Asamblea todavía la Comisión de lo Económico, que es la fundamental, está en manos del grupo correísta. Entonces, o no van a pasar las medidas o se van a demorar en pasar. Entonces, las actividades que tiene que hacer el gobierno en su campo y la Asamblea en el suyo es renovar las autoridades, porque de otra manera
va a ser muy complicado el ejecutar el plan. Hemos sido acostumbrados en el Ecuador a temas calientes, y asimismo como se calientan, se enfrían. Indudablemente hace unas 2-3 semanas tuvimos un tema caliente, la salida de José Serrano de la presidencia de la Asamblea, la llegada de Elizabeth Cabezas. La llegada de Elizabeth Cabezas iba a ir acompañada, se decía en ese tiempo cuando estaba caliente, de una reorganización de las comisiones. Ha venido una vacancia legislativa y las cosas se han enfriado. No sabemos si va a haber un reacomodo de fuerzas, un reacomodo de las comisiones, nuevos integrantes, reformar, reintegrar, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que se debe dar, incluida la Comisión Económica de la Asamblea. Efectivamente, porque inclusive yo había planteado en algún momento de que las comisiones también tienen que reformar su reglamento, porque el problema de las comisiones es que ya luego de la segunda discusión, prácticamente quien tiene la voz cantante en cada comisión es el presidente. Y como ustedes saben, los presidentes de casi todas las comisiones estaban hasta hace poco en manos del correísmo. Entonces, ¿para dónde vamos a ir si no se quita, digamos, esa especie de muro que va a haber, ¿no?, o de resistencia que va a haber al cambio que se está proponiendo? Claro, indudablemente el presidente Lenín Moreno tiene otro estilo de manejar, de gobernar. Él pudiera aprovechar, digámoslo así, el tema de la constitución estatista, correísta, que ahora pudiera ser morenista si es que él lo quisiera. Pero indudablemente la situación, las condiciones son diferentes ahora. Las condiciones del Congreso, antes Rafael Correa tenía una mayoría absoluta, ahora vemos que esa mayoría esos aliados que tiene el gobierno siempre necesitan el espaldarazo de otras fuerzas. Entonces, indudablemente tiene que entrar a negociar. Necesariamente va a tener que entrar a negociar y va a tener que buscar la manera de sacar adelante sus planteamientos, porque muchas de las medidas que se quieren tomar son medidas que van a necesitar un refuerzo de parte de cambio de normas, fundamentalmente. ¿Podemos hablar ya de una cifra cercana a cuál es el endeudamiento real que tiene nuestro país? Bueno, se ha hablado de algunas cifras, se ha hablado de 72 mil millones, de 92 mil millones, cualquiera que sea la cifra. Supongamos que sean 72, no más. No, si fuesen 72 y no nos cobraran intereses, si pagamos en 20 años, tenemos que pagar 3.600 millones de dólares anuales, y eso es mucha plata. Peor todavía si fueran 92 mil, porque entonces son 4.600 millones lo que hay que pagar sin pagar intereses. Ahora, si pagamos intereses, esa deuda se vuelve una cantidad tremendamente grande. Y un cálculo de los 92 mil millones, si se le pone solamente el 5% de interés y se paga el 10% del saldo cada año, tenemos como para 30 años de estar en el ejercicio de pago. Y tenemos problemas de liquidez. Y obviamente vamos a tener, sobre todo en los primeros años, un tremendo problema de liquidez. Entonces, con estas medidas, si se las pone en práctica, ¿cuánto ahorraríamos? Vamos a bajar, espero que bajemos y bajemos de una manera importante. La ministra ha dicho que ella va a negociar con quien sea para renegociar las deudas. Bueno, lo ideal es que... Bueno, renegociar también en condiciones que sean obviamente, importantes, ¿no? La renegociación tendría que bajar los intereses, alargar mucho el plazo para el pago, y una cuestión que algunas personas, muy pocas personas la mencionamos, que es el de las condiciones adicionales, que justamente porque estos contratos han sido reservados no se las conoce, pero que se supone involucran, por ejemplo, en el caso de los préstamos chinos, la obligación de construir ciertas obras a través de empresas chinas, obligatoriamente. Y eso, pues, obviamente hace que las obras cuesten lo que dicen los chinos, ¿no? Y entonces es un incremento, un encarecimiento del costo de los préstamos. Además hay compromisos que cumplir a diario. Así es, entonces el problema fundamentalmente en este momento es un problema de liquidez, el problema de que no se tienen recursos de repente ni siquiera para cumplir los pagos mensuales a la burocracia, ¿no? Es una burocracia gigantesca además.
que es necesario recortar, que el presidente ha anunciado que una de sus medidas es recortar bastante, por lo menos en el campo de los asesores. Mire, yo recuerdo en relación con eso, algún momento en el que entraba yo de subsecretario de Industrias, y al ministro que estaba también entrando le preguntó el director de personal, le dijo, ¿cuántos asesores va a tener usted? Entonces el ministro le dijo 3, el subsecretario de Comercio, el subsecretario de Industrias y el subsecretario de Pequeña Industria, nadie más, 3, y los 3 obviamente funcionarios necesarios. Pero imagínese otros que había carta abierta también, porque preguntaban, ¿y usted con cuántos va a venir? ¿No? O sea, no. No, en ese caso los 3, claro, punto. Los 3. Pero mire cómo han habido en este gobierno que, por ejemplo, en la Cancillería decían que el ministro Patiño tenía 132 asesores, pues bueno, ya era una exageración total, ¿no? Entonces, yo creo que no basta con recortar el número de asesores a la mitad. Yo creo que en cada ministerio hay que mirar si son 20, 40, 60 y dejar en 5 o dejar en 10, ya, y eso creo que es una exageración. Y bueno, la gente que sale también se convierte en un problema social, porque son gente que pasan a engrosar el desempleo. Mire, yo creo que son gente que tiene preparación suficiente y al menos si ocupan esos cargos, tienen antecedentes como para ubicarse en otra actividad, bueno, no sabemos, o desarrollarse. Realmente. Bueno, si van de subsecretarios o de viceministros, como dicen ahora, pues entiendo que alguna capacidad tendrán, por lo menos de liderazgo, ¿no? Bueno, veamos qué pasa en los próximos días, sobre todo con la puesta en práctica de estas medidas de ajuste, si las podemos llamar. ¿Se podía haber tomado otro tipo de medidas? No sé, algún impuesto, no sé. Mire, yo creo que algunas de las medidas van en la línea correcta, ¿no? O sea, en general, yo creo que el planteamiento es bueno, pero creo que hay algunas cosas que no están en el camino adecuado. Por ejemplo, esto de los aranceles. Toma los aranceles y no toma la vía de los impuestos, porque los aranceles son de responsabilidad del Ejecutivo, no del Legislativo. Entonces esa decisión la puede tomar el presidente. Pero eso va en contrasentido del llamado a la inversión extranjera y de la posibilidad de firmar acuerdos de comercio con algún país, con los Estados Unidos. Dice, o a la línea que se está pretendiendo. ¿Cómo es que dice que quiere libre comercio y pone trabas, ¿no? Y a eso hemos estado acostumbrados durante el gobierno de Correa. Y algunas veces en estos artículos yo he mencionado que una de las peores cosas que se pueden hacer es poner impuestos a las importaciones. Primero porque el 75% de las importaciones son materias primas y bienes de capital. Totalmente, eso nos sirve para nuestra producción. Y luego porque en el 25% de bienes de consumo hay muchos bienes de consumo que simplemente en el Ecuador no se pueden hacer por distintas razones, ¿no? Entonces, el efecto real es muy escaso y en cambio el problema es que genera contrabando, genera corrupción, genera una serie de elementos y además eleva los precios para el público, ¿no? Es contrario y bueno, y esto ha sucedido en toda la vida, pero realmente es un efecto contrario. Se dice, no, queremos aumentar las exportaciones, fortalecer el producto nacional, pero el producto nacional necesita de materias primas importadas, como usted lo dice, un 70, un 75%. Y los bienes de consumo tampoco los podemos fabricar. Es una medida que no ha dado resultado nunca. Así es. Lo poco que se ha logrado hacer, ¿no? Lo poco que se ha logrado hacer es en función del tamaño del mercado interno, que es pequeño, ¿no? Y lo que hay que hacer en algunos casos, lamentablemente, es importar las materias primas porque aquí no existen. Si, por ejemplo, en el campo de la siderúrgica, el hierro, el carbón, el cobre, todos estos elementos no existen. El aluminio hay que traerlo de fuera. Entonces, para cierto tipo de actividades, la materia prima necesariamente tiene que venir de fuera. ¿Qué pasa con nuestros países vecinos? Y tenemos que compararnos con ellos porque con ellos competimos. Colombia y Perú, ellos han tenido mucha inversión extranjera en el último tiempo. Colombia con un conflicto armado,
un conflicto armado que no está solucionado porque se ha firmado la paz, pero tenemos muestras evidentes de que existen grupos disidentes de las FARC que incluso están pasando ya territorio ecuatoriano lastimosamente, pero han logrado traer mucha inversión extranjera. Y Perú ni se diga. Estamos nosotros por debajo de ellos. Bueno, además que nos tardamos en los acuerdos comerciales, ¿no? Es justamente porque falta seguridad jurídica. O sea, primero, el artículo 313, me parece que es de la Constitución, dice que el Estado se reserva la explotación y la utilización de los sectores estratégicos. Y obviamente la carne, como se dice, de todas las actividades empresariales, industriales, está en los sectores estratégicos. Y también en el caso de los servicios. Entonces, si esos sectores están reservados para el Estado, mientras no se cambie el y ya vimos qué pasó con los famosos sectores estratégicos en nuestro país. Claro, y los famosos megaproyectos que tenía Correa, que ninguno de esos funcionó, o los que funcionaron no funcionaron por ellos. Estratégicos, funcionaron por buen negocio para los corruptos, ¿no? Es lamentable y qué pena que nos hayamos incluso demorado en los acuerdos comerciales con la Unión Europea, cuando Perú y Colombia lo hicieron con mucha anticipación. Esperemos, ahora ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea. Ha habido muestras, sobre todo en el sector automotriz, de muchos vehículos que ya han llegado con precios un poco más bajos de lo que estaban. Todavía no estamos nivelados con nuestros países vecinos. Bueno, es que en esos casos el tema es que la rebaja, la reducción de los aranceles es gradual, ¿no? Es gradual, ¿no? Tenemos varios años para ir desgravando de a poco, para que se vaya acomodando el mercado a la situación. Entonces, los vehículos tienen esa situación, pero hay otros productos que han podido entrar con precios bastante más cómodos de lo que antes se vendían, los licores, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en cambio nosotros hemos tenido oportunidad de entrar ya no solamente con nuestros productos tradicionales, sino con muchos productos nuevos, sobre todo de la pequeña, mediana industria, que ahora están encontrando allá un nicho para productos exóticos, para productos artesanales, por ejemplo, claro, ¿no? Orgánicos. Entonces, para ese tipo de productos está empezando. Recién estamos un año, año y medio de inicio de esta actividad. Pero ya las empresas ya saben que ahí tienen un mercado seguro, ¿no es cierto? Y un mercado que tiene 350 millones de habitantes con un ingreso bastante alto per cápita. Entonces hay una demanda consistente, permanente, que nos va a permitir mejorar mucho la situación. Eso debería hacerse igual con Estados Unidos. Ahí estamos todavía frenados. Pero tenemos todavía los problemas, varios los estamos limando ahora con las medidas que se están tomando. Estamos anunciando que vamos a rebajar el impuesto a la salida de divisas. Dar muestras desde la Cancillería, pues desde la Cancillería. Efectivamente, o sea, hay, por eso yo decía, una parte es las medidas, pero otra parte es quiénes las van a ejecutar. Yo voy a negociar con un banco y tengo que dar muestras positivas, ¿no? De que quiero negociar, de que quiero invertir, de que quiero producir. Efectivamente. Entonces, si la gente que viene de afuera dice, bueno, ¿con quién tengo que hablar? Y normalmente los que vienen de fuera saben la biografía, el currículum vitae de la gente. Dicen, no, pues si voy a hablar con este señor que su idea es el socialismo del siglo XXI, no me va a funcionar mi empresa, ¿no? O sea, y las empresas que nos interesan son las empresas industriales, las que van a estar aquí 20 años, ¿no? O más, porque las empresas comerciales llegan, si es bueno el negocio siguen, si no es bueno el negocio se van. Las que nos interesan, las que se queden aquí permanentemente. Y prefieren irse a países vecinos, por ejemplo en Perú tenemos un IVA del 19%, pero ese IVA no se ha movido en años, es decir, hay un marco jurídico que permite, que tiene blindados ciertos aspectos económicos que dan la certeza de que no va a haber variaciones que vayan a influir en un aspecto negativo en las empresas que se vayan a implantar. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Ellos saben que existe un IVA gradual dependiendo del tipo de producto,
pero eso tampoco se ha movido. Y existen exoneraciones en los primeros años, existen un sinnúmero de beneficios para que las empresas se implanten precisamente. Efectivamente, mire, yo hice hace unos años un diccionario económico y en ese diccionario incorporé algunas cuestiones relacionadas con Colombia y otras con el Perú. Y lo que me extrañaba a mí es que mientras nuestras leyes eran leyes de hace 6 meses, de hace 3 meses, de hace un mes y algunas aprobadas, pero ya estaban buscando la manera de reformarlas, ¿no? Sí, en Colombia sí, y en el Perú las leyes tienen décadas de vigencia, ¿no? Hay una que se la conoce normalmente como el Plan Vallejo. El Plan Vallejo de Colombia está vigente desde 1974 y le permite a Colombia moverse en el mercado internacional desde ese tiempo. Nosotros acá hemos tenido tantos problemas que recién queremos salir cuando en otros países, Chile por ejemplo, dice, señores, yo les ofrezco un mercado de 2.000 millones de personas porque tiene acuerdos comerciales con N países. Nosotros apenas con la Unión Europea y otros convenios o acuerdos comerciales, yo diría de pequeña magnitud, con El Salvador, con Costa Rica, creo, con algún otro país de ese tipo, que no significan realmente ninguna potencialidad, ¿no? Así es. Economista, nos vamos quedando cortos de tiempo y no quería pasar por alto el tema de estos boletines que usted los elabora. Es el boletín 165, la innovación en las empresas. ¿De dónde surgió esta idea? Son boletines que son difundidos regularmente por Google y por el Colegio de Economistas de Pichincha, de lo que tengo entendido. Así es. Yo calculo que en total hay unos 2 millones de receptores para todos los artículos, no para cada uno. Ajá. Que es una cantidad bastante importante si uno se pone a pensar que son 4 páginas que hay que revisarlas, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy satisfecho realmente del resultado que tenía, porque originalmente los pensé para mis alumnos y alguna otra persona más, pero después se han ido sumando, y solo en el Google, por ejemplo, hay 300.000, ¿no? Que ya es una cantidad 300.000 visitantes que ya han accedido a los artículos. Claro. Yo por mi parte les envío así a personas, instituciones, igualmente para otros 300.000 más o menos, pero hay profesores de universidad, por ejemplo, que les distribuyen a sus alumnos o que les hacen saber a sus alumnos. Y así en algunas universidades les reparten en las facultades. Se vuelve viral, seguramente incluso como tarea les han de dejar. Efectivamente, tengo un amigo en México que me escribe todo el tiempo, dice, para los exámenes utilizo tus boletines, ¿no? Entonces, y están en varios países, en Estados Unidos, hasta en Rusia tenía yo unos lectores, ¿no? Porque felizmente hay un sistema para chequear a dónde van los boletines, cuántos a un país, cuántos a otro, entonces yo llevo ese registro, ¿no? Además porque en el tema de la economía usted lo trata también, de lo poco que pude ver en este boletín, incluso de manera genérica, es decir, se adapta a cualquier parte del mundo. En el caso de esto habla de la innovación en las empresas y claro, habla desde el tema desde 1870, la revolución industrial y todo el tema. Es decir, son temas de análisis y de estudio constante. Efectivamente, trato de hacer 2 cosas. La una de no hablar en difícil como hacen otros economistas, ¿no? Y la otra de tratar temas que pudieran ser de interés general. ¿El Colegio de Economistas apoya también esto? Ellos lo distribuyen a través de su página web también. Correcto. Economista, ya nos han hecho la seña de corte, pero ha sido importante hablar, aunque sea en breves minutos, de qué es lo que ha pasado con nuestro país en este último tiempo en el aspecto económico, estas últimas medidas económicas o de austeridad o como se las quiera llamar o de ajuste, lo positivas que pueden ser siempre y cuando se las cumpla también al pie de la letra y se lo haga con inmediatez. Nos hemos demorado en tomar estas medidas, pero bueno, más vale tarde que nunca y tendremos que seguir haciendo un seguimiento y pedir de que se cumplan todos y cada uno de los lineamientos, porque indudablemente el país... Por una parte, la aspiración es esa, de que se cumpla con el plan económico, de que se lo mejore en todo lo que sea posible, y por otra parte, permítame en 5 segundos decir claro, por supuesto, que me solidarizo con los periodistas que están secuestrados y que ojalá los tengamos pronto por acá. Qué pena que hayamos llegado a ese aspecto. Que es muy lamentable. Es muy lamentable.
Todavía no sabemos por dónde viene el asunto. Así es. No sabemos qué es lo que pasó en el último tiempo, que no hubo ninguna escaramuza y ahora en este gobierno han pasado esta serie de atentados. En un principio atentados sin víctimas, luego un atentado con 3 fallecidos y ahora el secuestro de este fotógrafo, de este periodista y del conductor que les acompañaba. Esperemos, ¿no? Y el llamado a que ellos puedan regresar a sus familias. Ellos son padres, son amigos, son hermanos y tienen que estar precisamente con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con nosotros, con la sociedad. Que esto no desborde. Así es, así es. No desborde. Esa es la aspiración, que todavía sigamos siendo país de paz. Un país de paz. Muchas gracias por haber estado aquí, un gusto gracias haberlo tenido. Gracias a usted. Okay. Amigos, el economista Luis Luna Osorio, hablando de las últimas novedades en el aspecto económico ecuatoriano. Hemos hablado también del boletín 165, mejor dicho, de los boletines que él presenta. Ya van en el boletín 165, que se publicó el marzo 26 de este año, y el 11 de abril se cumplen 7 años de publicar estos boletines referentes a la economía. Cerca de 2 millones de visitas, de personas, de receptores, ya han tenido estos boletines. Y bueno, es importante porque se convierten en una materia de estudio, de análisis, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. Amigos, hasta la próxima, pasen bien, felicidades.